Hermanos, estamos a pocos días, como les comentaba, 12 días de comenzar la primera temporada de las fiestas santas de Dios, y cada uno de nosotros como miembros de la iglesia nos estamos preparando con anticipación, o deberíamos estarnos preparando con anticipación para recibirlas, para recibir las fiestas santas, la primera temporada de fiestas santas. Aunque son actos, hermanos, y acciones físicas, como el dejar, por ejemplo, de comer pan con levadura y sustituirlo comiendo pan sin levadura durante 7 días, reflejan nuestro alto grado de compromiso con nuestro Dios, y principalmente las lecciones espirituales muy profundas para nuestro crecimiento espiritual. O sea, esas acciones y esos actos físicos nos van a ayudar y reflejan el alto grado de compromiso que tenemos con nuestro Dios, y principalmente las lecciones espirituales que tenemos que aprender muy profundas para nuestro crecimiento espiritual. Los miembros bautizados celebraremos la Pascua el jueves 29 de marzo, poco después de ocultarse el sol. Todas las fiestas santas, hermanos, son muy importantes en el plan de salvación de Dios. Pero la Pascua, recalco esto, pero la Pascua es de vital importancia porque abre el paso al plan de salvación de Dios. O sea, la Pascua abre el plan de salvación de Dios. Sencillamente, hermanos, si no hubiera Pascua, no hay plan de salvación. O sea, si no existiera la Pascua, no hay plan de salvación. O sea, si Jesucristo no hubiese sido crucificado y resucitado, no existiría plan de salvación para la humanidad. Así de vital y de importante es esta fiesta que vamos a celebrar, la primera en las fiestas santas de Dios. Por lo tanto, hermanos, los miembros bautizados estamos conscientes que es el momento más esperado del año, la Pascua. Con esto abrimos el plan de salvación cada año que Dios tiene, no solamente para nosotros, para usted, a mí, para usted y para mí, sino para toda la humanidad en su debido tiempo, en su debido momento. Y es el momento más importante de nuestras vidas mientras nosotros estemos vivos. Les invito a que vayamos a nuestra primera escritura, les invito a que pasemos a Primera de Timoteo, que me acompañen, que abran sus escrituras y veamos en esta tarde las lecciones de la Pascua. Es el título de este segundo mensaje, lecciones de la Pascua. Dice así Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 4. Dice así: el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Esto es lo que ocupa la mente de nuestro Dios, que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. O sea, solamente hay un mediador entre nosotros y el Padre, y es Jesucristo. No hay otro, llámese como se llame entre los hombres, no hay otro. Es a través y por medio de Jesucristo. Cualquier otro nombre que nombre no es cierto, porque aquí lo está diciendo la palabra de nuestro Dios. Solamente en el nombre de Jesucristo. ¿Por qué? Dice el versículo 6, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Dice que se dio a sí mismo en rescate por todos. Y nos empieza a dar entendimiento,
de la magnitud de ese sacrificio. Se necesitaba dar un rescate por nuestras propias vidas, y fue por la misma vida del Hijo de Dios, o sea, Jesucristo. Dice, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. El rescate, hermanos, por nosotros, por usted y por mí, ya fue pagado, ya fue saldado a través de ese perfecto sacrificio, y Dios desea a través de este sacrificio que todos los hombres sean salvos, como lo leímos en el versículo 4. Es el deseo de Dios y que vengan al conocimiento de la verdad. El deseo de Dios es que todos sean salvos, pero para cada ser humano va a tomar sus propias decisiones en base al libre albedrío, una vez que conozcan la verdad. Vayamos a Juan, pasemos al libro de Juan, uno de los 4 evangelios, y a una cita muy conocida por todos nosotros, y no solamente por nosotros, sino en la mayoría del mundo la cita mucho. Juan 3:16 dice, porque de tal manera, fíjese esas palabras porque de tal manera, o sea, en pocas palabras nos está diciendo, mediten en lo que les voy a decir, mediten en esto, es algo inmenso para ustedes, porque dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Si nosotros preguntamos a la gente, a la mayoría de la gente, ¿de qué vamos a ser salvos o de qué van a ser salvos? La mayoría no lo entiende. En el libro de Timoteo, en el cual leímos, y esta cita dice, más tengan vida eterna. Van a ser salvos de la muerte eterna para tener vida eterna. Por eso dice en este versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Fíjense la magnitud de ese amor incondicional, de ese amor ágape que Dios tuvo para la humanidad, dando a su unigénito Hijo en sacrificio por la vida de todos nosotros. Dice, para que todo aquel que en Él crea, o sea, es esa condición, debe de creer no en el personaje de Jesucristo, sino lo que Dios dice en su Biblia. Le tienen que creer a Dios para que tengan vida eterna. Dios expresó en este versículo la magnitud de su amor y del sacrificio al dar la vida de su propio Hijo, que habitaba con Él en la eternidad. Él habitaba habitaban los dos seres en la eternidad. De tal manera, dice, nos amó que se tuvieron que separar para dar la vida de su propio Hijo. Esa comunión que tenían ellos en la eternidad, se tuvieron que separar por el amor que tuvo a nosotros. Su sacrificio único, perfecto, inmenso por toda la humanidad, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, dice, mas tenga vida eterna. Y muchas de las personas citan la primera parte, pero realmente creen, porque dicen, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Te amó Dios? Sí, pero ¿realmente creen a lo que Dios dice? La respuesta es no, porque sus acciones demuestran lo contrario. La promesa y el amor de Dios, ahí está. La pregunta es, para todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Vivimos, hermanos, en una sociedad que vive alejada de las normas de Dios, aunque hablan de Dios, pero no le creen
a Dios, pero tenemos que decir que no todos están perdidos, sencillamente porque la inmensa mayoría no está siendo llamado ahora, solamente como dijo Jesucristo, es una pequeña manada, son pocos, somos las primicias de esa cosecha grande que viene y está representada en tabernáculos, ¿verdad? Ahora en esta pequeña cosecha, en lo que es panes sin levadura y Pentecostés, principalmente es una pequeña cosecha del grano nada más, porque la mayoría de la gente no está siendo llamada ahora y por lo tanto no está siendo juzgada todavía. Cuando decimos que no creen, no es que estén desechados. O sea, quiero hacer esta aclaración, cuando decimos que no creen, no es que estén ya desechados o que estén condenados, simplemente estamos diciendo que no creen a lo que dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no han sido llamados todavía a conocer la verdad. Aún todavía no han sido llamados. Usted y yo tenemos ese privilegio de que Dios nos llamó, nosotros aceptamos ese llamamiento y estamos ahora tratando de cumplir con las normas y las leyes de nuestro Dios. El proceso es ser llamados por Dios a conocer la verdad y a conocer ese maravilloso plan de salvación que cada año lo estudiamos, lo tratamos de comprender más en las fiestas santas de Dios. Cuando las celebramos, entendemos el verdadero significado de esas fiestas. Una vez que conozcan la verdad, cuando ellos conozcan la verdad, tienen que decidir, como lo hemos hecho nosotros por sí mismos, si creen o no a la verdad, pero no han sido llamados, no están siendo juzgados porque no creen. Hemos dicho que la iglesia predica la oportunidad universal, mas no una salvación universal, porque cada ser humano debe de tomar sus propias decisiones en su libre albedrío, así como ahora usted y yo la hemos tomado. Dios nos deja esa capacidad de que nosotros, por nuestro libre albedrío, nosotros hayamos tenido una respuesta favorable a ese llamamiento. Dios nos llama, nos atrae a su iglesia, ya sea por alguna persona que nos habló, por medio de los folletos, por medio de la revista, por medio ahora del internet, y Dios empieza a trabajar con nosotros, pero nosotros somos los que al último decidimos. Y cuando nuestra respuesta es favorable, Dios nos empieza a dar más de su conocimiento a través de su Espíritu Santo. Empieza a darnos de su Espíritu poco a poco, pero nosotros tomamos la decisión por nuestro libre albedrío si queremos seguir en este camino de vida hasta llegar a lo que es el bautismo, hacer ese pacto con nuestro Dios, ese compromiso con nuestro Dios en el bautismo. Esto nos recuerda el privilegio y la responsabilidad de todos los que hemos sido llamados ahora y estamos siendo juzgados. Quiere decir que este versículo del capítulo 3, versículo 16 de Juan, es para usted y para mí. En lo que dice, en su significado, es para nosotros, porque nosotros hemos sido llamados a conocer la verdad de Dios. Y es para nosotros, meditemos en la profundidad de estas palabras de nuestro Dios, porque el sacrificio de Cristo ya fue aplicado a todos los que hemos decidido ser bautizados en su nombre. Estas palabras son para los que hemos sido llamados y nos hemos arrepentido y podemos meditar en ese inmenso sacrificio de Cristo y como consecuencia creer y actuar amando la luz y practicando la verdad. Los miembros bautizados celebraremos la Pascua y estaremos meditando en este sacrificio
y todavía antes de tomar esa ceremonia de la Pascua, esos emblemas, debemos estar meditando ya antes de que llegue esta fecha. Debemos de meditar en ese sacrificio tan grande y tan profundo por el amor de Dios que tuvo al dar a su Hijo para que fuera sacrificado. Ahora, ¿cómo quiere Dios que tomemos la Pascua? ¿Cómo quiere Dios que renovemos ese compromiso que hemos hecho? Y no porque Él lo haya faltado, sino porque nosotros tenemos que estarlo renovando cada año, porque no somos perfectos todavía, tenemos todavía la naturaleza humana que a veces nos jala a no hacer lo bueno delante de nuestro Dios. Hemos de tomar los símbolos de la Pascua en unos días, pero tomarla como una Pascua más en nuestras vidas, como una Pascua del 2018 nada más, como a lo mejor fue la de años anteriores. Es necesario que meditemos en lo que significa tomar la Pascua. Vayamos a Primera de los Corintios. Les invito a que pasemos al libro de Corintios en su primera carta, en el capítulo 11, versículo 23 al versículo 26. Dice así el versículo 23 al 26 del capítulo 11 de Primera de los Corintios. Dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, hacerlo esto en memoria de mí. O sea, ese pan, ese trocito de pan que nosotros tomamos, es el cuerpo quebrantado de Jesucristo, este pan ácimo, representando a su cuerpo, ese cuerpo sacrificado, ese cuerpo castigado. Dice el versículo 25, asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. O sea, esa copita que tomamos de vino es la sangre derramada de Jesucristo, representa esa sangre derramada de Jesucristo. Y dice el versículo 26, así pues, todas las veces que comiereis este pan, y cuando habla y dice, así pues, todas las veces que comiereis este pan, y muchos hermanos se han desviado de este conocimiento tan esencial que Dios nos ha revelado en su verdad, como pasó en los años 94, 95 en la Iglesia de Dios Universal, que cuando dice todas las veces, ellos se interpretan no solamente allí, sino en otras denominaciones, cuando dice todas las veces que comieres este pan, dicen que se está refiriendo a todas las veces que usted los quiera tomar, o sea, todas las veces que usted quiera tomarlos. Y eso no es lo que está diciendo aquí la Escritura, sino cada vez que llegue el día de la Pascua, no las veces que usted quiera tomarlos, sino está diciendo cada vez que llegue el día de la Pascua. O sea, el día de la Pascua es el día 14 de Nisan, entre las 2 tardes, no cada vez que usted quiera tomarla, cada vez que usted quiera hacerla. Y dice, así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Vamos entonces a participar de estos nuevos emblemas de la Pascua, o sea, el pan que representa su carne y el vino que representa su sangre. O sea, no la tomamos ahora como en el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel que sacrificó ese corderito, lo preparó con hierbas amargas, lo preparó. Jesucristo lo hizo, pero Él implementó estos nuevos emblemas para que ahora la iglesia del nuevo pacto
los tomáramos de esta manera, haciendo alusión a su cuerpo y a su sangre, al pan y al vino. ¿Por qué? Porque todos aquellos sacrificios en el antiguo pacto nada más eran una sombra de lo que iba a venir, porque estos sacrificios no podían hacer salvos a los que se allegaren a ellos, o sea, a los que lo hicieren, sino solamente por la muerte y la resurrección de Jesucristo somos salvos. Su sacrificio, su muerte, anunciamos, dice, hasta que Él venga. Mientras estemos vivos debemos de celebrar esta Pascua con este entendimiento. Y dice el versículo 27, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, o sea, es algo muy serio lo que está diciendo. No cualquier persona puede venir a participar de los símbolos de la Pascua. Es algo muy, muy serio delante de nuestro Dios. Será culpado del juicio, del cuerpo y de la sangre del Señor. Dice, por tanto, versículo 28, por tanto, está hablando a miembros de la iglesia que vamos a participar de los símbolos de la Pascua. Dice, por tanto, o sea, para que no tomemos indignamente, dice, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. Dice, por tanto, pruébese uno a sí mismo. Por tanto, tenemos que hacer un autoexamen con su Biblia y en oración, postrados de rodillas. No podemos venir sin haber antes meditado, sin haber hecho antes un autoanálisis de lo que significa. O sea, cuestionarnos a qué vengo, qué es lo que estoy haciendo, qué es lo que voy a hacer y lo que estoy haciendo, qué es lo que voy a hacer. Sé que voy a participar del pan y del vino, pero es necesario que pensemos y meditemos profundamente en esto. Y tenemos todavía estos días para hacerlo usted con su Dios, con el Dios creador del universo, en una forma personal, en una forma particular. La prueba es un autoexamen personal. Dice, pruébese a sí mismo. Lo que está diciendo Pablo es muy, muy importante. No está diciendo si es aprobado en ese examen. O sea, aquí no dice, mire, si usted es aprobado, la puede tomar. Si usted no es aprobado, no la puede tomar. No está diciendo si es aprobado o no es aprobado, sino que medite y se pruebe a sí mismo y luego coma del pan y beba de la copa. Cada uno, como les digo, en la intimidad con Dios, en una forma personal, en una forma individual, sabe uno su condición. Pero aquí no dice que si es aprobado o no, aquí nada más dice, pruébese cada uno y coma de ese pan y toma y beba de esa copa. No dice salir reprobado, no puedo ir, no voy a ir, no está diciendo eso, sino pruébese, analícese y luego venga. Es lo que está diciendo. Yo recuerdo antes de ser bautizado, uno quiere presentarse delante de Dios para tomar ese compromiso, estar lo mejor posible. Y en la plática con un ministro, en la plática que tuve con el ministro, por eso es importante que los que van a bautizarse quieran tomar ese paso, platiquen con el ministro para que los oriente mejor. Y decía, es que tú no me decía el ministro, nunca vas a llegar a tal perfección que tú quieres para bautizarte. Más bien, necesitas bautizarte para que Dios, por medio de su Espíritu Santo, te ayude. O sea, a veces queremos llegar lo mejor, sabemos que el compromiso que vamos a adquirir, pero dice, es que es cuando más necesitas ser bautizado para que puedas adquirir ese compromiso y que Dios te ayude a salir de tus problemas, de tus dificultades. Y entonces, hermanos, en ese autoexamen estoy seguro que nadie va a decir, saqué un 10. O sea, nadie en este
en esta prueba que nos está diciendo Pablo que hagamos, no vamos a decir, es que saqué un 10 en este autoexamen, algo excelente. No, seguro que no, porque nos estamos analizando a nosotros mismos en algo tan serio, tan importante, en el cual vamos a decir, Señor, me falta esto, Señor, me falta aquello, ayúdame verdaderamente a superar estas debilidades de carácter que tengo, ayúdame. Pero en la meditación con nuestro Padre. Entonces, llegar a ese autoexamen y decir, he hablado con Dios en oración, tengo este propósito, tengo este plan y voy a participar de los emblemas, de los símbolos de la Pascua. ¿Por qué? Porque sabemos que lo tenemos que renovar precisamente cada año, porque no es Dios el que está faltando, nosotros hemos faltado a ese compromiso, por eso tenemos que estarlo recordando cada año, todos los años de nuestra vida. Y dice el versículo 28, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Dice sin discernir el cuerpo del Señor. Discernir significa meditar profundamente, pensar profundamente, hacer una evaluación profundamente de nuestra condición. La pregunta fue, ¿cómo quiere Dios que celebremos la Pascua? La voluntad de Dios es que celebremos la Pascua primeramente, pero quiere que no la celebremos indignamente. ¿Qué entonces significan estas palabras dignamente? Siempre nos preocupa como cristianos qué significa esto, tomar la Pascua indignamente. No la queremos tomar indignamente. ¿Qué debemos hacer para no tomar la Pascua de esta manera los miembros bautizados? Aquí está la respuesta en el versículo 29, nos los esclarece. La respuesta dice que no la tomemos sin discernir el cuerpo del Señor, sin pensar, sin meditar lo que significa tan inmenso sacrificio. Dice, leíamos en Juan, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado la vida de su propio Hijo. Pablo nos da la respuesta y nos dice que debemos de discernir el cuerpo del Señor. Ninguno de nosotros es digno del sacrificio de Cristo, porque dice aquí, se dio a sí mismo. Lo leímos tanto en Juan como en Timoteo. No lo merecíamos, hermanos, de hecho no lo merecíamos. Dio su propia vida en sacrificio por nosotros. Pablo se refiere a que reflexionemos, meditemos con profundidad en lo que Cristo hizo por usted y por mí. Eso es lo que está diciendo. Repito, Pablo se refiere a que reflexionemos, meditemos con mucha profundidad en lo que Cristo hizo por usted y por mí. Eso es lo que está diciendo Pablo, y estos días son esenciales para ello. Que meditemos en lo que pensaron, en lo que planearon, en lo que hicieron y siguen haciendo por cada uno de nosotros, pero sobre todo el sacrificio en la cruz, porque ese lugar usted y yo lo merecíamos. O sea, porque dice que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Sí? Y nosotros éramos los que teníamos que pagar ese saldo, teníamos que pagar esa deuda, y sin embargo Jesucristo dio su vida por cada uno de nosotros. Lo que está diciendo es que meditemos, entendamos y comprendamos la magnitud y sacrificio de Cristo, porque dice que la paga del pecado es la muerte. La Pascua tiene sus orígenes en el Antiguo Testamento, cuando Dios
la ordenó al pueblo de Israel. En Éxodo 12 están los orígenes de la Pascua. Usted puede leer todo el capítulo y puede entender un poco más, y lo debimos de haber o lo debemos de estar haciendo. En Éxodo 12 dice que apartarían un cordero. Vayamos a Éxodo capítulo 12, trasladémonos a el Antiguo Testamento y vayamos al inicio. En Éxodo capítulo 12, al inicio de esta Pascua, la primera Pascua, dice así, capítulo 12, versículo 1: habló el Eterno a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses. O sea, este es el principio del año sagrado. El primer mes del año sagrado es el mes de Nisán. Y aquí está hablando: este mes os será principio de los meses. Para vosotros será este el primero en los meses del año. O sea, es en el año sagrado para nosotros. El mes cae en el calendario gregoriano, marzo-abril, el mes de Nisán. Y dice el versículo 3: hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Dice el versículo 5: el animal, este cordero, será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Y después dice el versículo 6: y lo guardaréis hasta el día 14 del mes. O sea, lo tenían que apartar desde el día 10, tenía que ser sin defecto, y lo guardaréis hasta el 14 del mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel. O sea, lo tenían que sacrificar, dice, toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. O sea, ese cordero sin defecto tenía que ser sacrificado, inmolado en día 14 de Nisán. O sea, se está refiriendo al mes de Nisán, el primer mes del año sagrado, y lo tenemos en el calendario que nos hace llegar el Señor Machicao. Y se tiene que sacrificar entre las 2 tardes. O sea, cuando habla de las 2 tardes es a la puesta del sol y que ya está entrando la oscuridad y todavía hay claridad. En ese lapso que le llaman la hora cero, pasando, que está entrando la oscuridad y todavía hay claridad, pero ya está entrando esa parte oscura. Recordemos que los días para nosotros empiezan de la puesta del sol a la puesta del sol del siguiente día. Entonces ya empezando el día 14 de Nisán. Y dice el versículo 7: y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Aquí están las instrucciones para el pueblo de Israel. Iban a sacrificar el cordero el día 14 entre las 2 tardes, y la sangre de ese cordero habría que ponerla en los marcos de las puertas de las casas de los israelitas. Y dice el versículo 11: y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano. Y lo comeréis, tenían que comerlo apresuradamente, y dice punto y coma, es la Pascua del Eterno. O sea, el inmolar ese cordero el día 14 de este mes de Nisán, entre las 2 tardes, marcando los dinteles de las casas de los israelitas, dice, y tendrían que comer ceñidos vuestros lomos, calzados vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. ¿Por qué? Porque ese evento es la Pascua del Eterno. Por lo tanto, cualquier otro ritual en diferente día
en diferente hora, en diferente manera, no es la Pascua, porque aquí están las instrucciones y es algo delicado. Algunos piensan que este día era el día 15 de Nisan, o sea, este día era el 15 de Nisan. Podría ser a lo mejor una comida, pero no es la Pascua, porque estas instrucciones de Dios, tal como Él dijo, es el día 14 entre las 2 tardes, es Pascua del Eterno. Y dice el versículo 12, pues yo pasaré aquella noche. ¿Esa noche cuál es? Es la noche del 14 de Nisan. Si fuera el 15, pues morirían todos los hijos primogénitos de Israel, porque tendría que marcar hasta el día 15 sus dinteles de las casas, iba a pasar el ángel de la muerte, y pues iban a morir todos, pero iba a pasar el día 14, no el día 15, si lo que estamos leyendo, este relato es del día 15, ¿no? Este es del día 14, estos eventos que estamos leyendo son iniciando el día 14 de Nisan, no el día 15 como algunos creen que la Pascua es el día 15 de Nisan, y no es así. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Y viene la firma de quien lo escribe, yo, el Eterno. Dice el versículo 13, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. O sea, esa sangre que se iban a poner en los dinteles, dice que es una señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Dice que pasará de vosotros. La sangre iba a ser la señal e iba a pasar este juicio de Dios, que era muerte de los primogénitos. Al ver la sangre iba a ser la señal y pasaría de largo. Eso es lo que quiere decir Pascua, pasar de largo, pasar de largo. Pascua creo que en inglés es Passover, que es también pasar de largo. Y dice el versículo 14, y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para el Eterno durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Así de serio es la Pascua y su significado. Entonces la Pascua es una decisión entre vida y muerte. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo era vida física, tenían que marcar con la sangre de ese cordero, y ahora para nosotros es vida, pero una vida espiritual. La sangre ahora representada con el verdadero Cordero Pascual, que es Jesucristo, nos puede dar vida o nos puede dar muerte. Es un significado más profundo. Es vida o muerte de parte de Dios en su plan, en su juicio. Creemos en el sacrificio de Cristo, es vida. No creemos, es muerte. Los israelitas no dudaron en poner la sangre en los marcos de sus casas, de sus puertas, y celebrar la Pascua. Representaba la vida física o la muerte física. Dice el versículo 21 de este mismo capítulo 12, y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo, sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua, y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los 2 postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana, porque el Eterno pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes, pasará el Eterno a aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Entonces estas instrucciones
pues el pueblo de Israel lo tenía que hacer, lo tenían que hacer, y yo creo que también nosotros también lo haríamos. La pregunta es, para aquellos que no han dado el paso del bautismo, ¿por qué no hacerlo? No es tanto lo que Dios pide, lo que está pidiendo Dios es seguir sus instrucciones y ser obedientes, y habrá vida. La Pascua tiene que ver con vida o muerte de parte de Dios. Creo que ninguna persona en Israel tomó a la ligera estas instrucciones que hemos leído, que vienen de parte de Dios. Todos actuaron porque se trataba de vida o muerte. ¿Por qué no hacerlo ahora? Tomar esa decisión de la Pascua, del bautismo, para tomar la Pascua, renovar ese pacto. En la actualidad no sacrificamos corderos, y tampoco se trata de vida o muerte física, pero es más grande aún, es más importante aún, es más delicado la enseñanza de la Pascua, porque se trata de vida o muerte eterna. De eso se trata ahora, de vida o muerte eterna. Vayamos a Mateo, les invito a que pasemos ahora al otro evangelio, en el libro de Mateo, capítulo 26. Capítulo 26, versículo 26 de este libro de Mateo, del Evangelio según Mateo, y dice así: y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Es otra instrucción de como antes se tomaba la Pascua, como se dio en el Antiguo Testamento. Y dice: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Versículo 27, y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: bebed de ella todos, participando todos del pan de la Pascua y del vino de esos nuevos emblemas. Y yo quiero hacer aquí un paréntesis. En la organización donde yo estaba antes, en la ceremonia de la Pascua, primeramente se toman los emblemas en orden, como es el orden de la ceremonia. Primero se toman los emblemas y después se lavan los pies, el lavamiento de los pies. Antes de yo conocer aquí en la Iglesia de Dios, no es por presunción, no, y creo que cada uno lo puede hacer. Tomé 4 Biblias para ir leyendo versículo por versículo los 4 evangelios. Y yo llegué al entendimiento que primero era en orden lavarse los pies y después tomar los emblemas, el pan y el vino, ¿verdad? Cuando lo expuse a mis hermanos allá, me dijeron que eso era anacrónico. Cuando empecé a estudiar la doctrina de la Iglesia de Dios, me decía un hermano cuando me prestaba los folletos, dice: es que la celebramos de esta manera. Le digo: hermano, es que yo así lo entiendo. ¿Por qué? Porque en el estudio hay un pasaje, creo que es en Juan, y no entro ahorita en mi estudio de este mensaje, donde dice que acabada la cena, porque Jesucristo tomó el cordero como se hacía antes, y después Él dice que volvió a sentarse. Entonces ellos toman esa cita, que es y acabada la cena, pensando que era la de los emblemas. Él tomó el cordero pascual como se hacía en el Antiguo Testamento, en el pueblo de Israel. Después se volvió a sentar, ciñó su cintura con su toalla, y fue cuando le lavó los pies. Y después Él quería que se implementaran estos nuevos emblemas, nada más de tomar ese pan que representaba su carne y el vino que representa su sangre derramada. No, si no lo hubiera hecho, pues hubiéramos hecho el cordero pascual como se hacía a la antigua usanza, por llamarlo de alguna manera.
pero realmente aquí nos está dando las nuevas instrucciones Jesucristo, no hay más. O sea, se refiere a ese nuevo pacto, como lo dice el evangelista, ese nuevo pacto con tomar ese pan sin levadura que representa su carne, su cuerpo, representa su cuerpo, ¿verdad? Castigado, crucificado, y su sangre derramada para que hubiera remisión de pecados. Tiene un significado mucho mayor, y aquí lo está diciendo Mateo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dijo, diciendo: bebed de ella todos, porque, versículo 8, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta que el día en que lo beba nuevamente con vosotros en el reino de mi Padre. Qué bonitas palabras, porque va a regresar y lo vamos a celebrar otra vez, y con Él ahora. ¿Para qué? Para aquellas personas que no oyeron hablar de Jesucristo tengan su oportunidad también, lo que hablábamos hace rato, de que no están condenados. Ellos a su tiempo lo van a creer, y ellos van a tomar la decisión, el resto del mundo, si por su libre albedrío, si aceptan o no ese pacto. Entonces, ese es el paréntesis que les quería mencionar en ese sentido. A los israelitas no se les perdonaban los pecados cuando sacrificaban la Pascua, lo que comentábamos. Cuando pasaba el ángel de la muerte y estaba la sangre en el dintel de las casas de los israelitas, no había muerte. Aquí está hablando ahora de remisión de los pecados y de muerte eterna, porque la paga, dice, del pecado es la muerte. Si seguimos esta instrucción, entonces dice que el pan y el vino representan su sacrificio para remisión de los pecados. Entonces la Pascua en la actualidad sigue siendo de vida o muerte espiritual, pero ahora de vida o de muerte eterna. Su importancia ahora es de mucho mayor relevancia que lo fue en la antigüedad. Oiremos ahora las instrucciones, actuaremos en consecuencia. Este cordero representaba a Cristo mismo, que vivió una vida sin defecto. Vayamos a Juan. Son citas y escrituras que debemos de estar estudiando en estas fechas. Juan capítulo 1, el símbolo del cordero del Antiguo Testamento, si lo recuerdan, era un cordero sin defecto, ¿verdad? O sea que tenían que revisar que no estuviera fracturado, que no estuviera enfermo. Ese cordero debía ser un cordero perfecto. Y dice aquí Juan capítulo 1, versículo 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan lo identificó como aquel Cordero de Éxodo capítulo 12. Vayamos a Hebreos capítulo 7, versículo 25. Hebreos capítulo 7, versículo 25 dice: por lo cual puede también salvar perpetuamente. Está hablando del sacrificio de Cristo, puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Esto es lo que está haciendo Cristo ahora. Vayamos a Hebreos 4, unos capítulos atrás. Hebreos 4, versículo 14 y versículo 15 dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Versículo 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Versículo 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia
para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Por eso cuando Juan ve venir a Cristo, dice: he aquí el Cordero de Dios, como aquel Cordero que escogían debería de ser sin defecto y sin tacha. Cristo habitó entre nosotros, fue, como dice, tentado en todo como nosotros, pero fue sin pecado. Discernir el cuerpo de Cristo tiene que ver con comprender que Dios es un Dios amoroso, es un Dios compasivo, bueno y justo. Cuando hablo de justo es que emite juicios, y juicios tanto de vida como juicios de muerte, como en el Antiguo Testamento es su justicia. Si seguimos sus instrucciones tendremos vida, pero si nos negamos a obedecerle, tendremos muerte de parte de él. Este entendimiento no se enseña en algunas otras partes, solamente en su iglesia, porque Dios ha dado entendimiento de quién es Dios y cómo es Dios. Si fueran en otras iglesias, por ejemplo, capítulo 3, versículo 16 de Juan, de tal manera amó Dios al mundo, o sea, Dios te ama con que eres salvo tú y tu casa, nada más, incondicionalmente te ama Dios, no importa cómo vivamos, no importa que si estamos quebrantando las leyes y los mandamientos de Dios y estemos pecando. Él ya pagó en nuestro lugar y eso es falso, es rotundamente falso. La Pascua del Antiguo Testamento fue la manera como Dios rescató de una vez por todas a la nación de Israel de la esclavitud de Egipto. Fueron varias plagas y parecería que Faraón cedía y a última hora se retractaba y decía: no, siempre no voy a dejar a ir al pueblo. Este evento de la Pascua lo dejó impactado a Faraón y no le quedó otra opción. Después, cuando recapacita, él ya había cedido. Pero lo que estamos diciendo es que Dios rescató de esta manera a la nación de Israel con señales y prodigios grandes. A través de la Pascua, la lección ahora es para nosotros, hermanos. La Pascua del Nuevo Testamento, por medio del sacrificio perfecto y divino de Cristo, cumple la misma función. Él rescatarnos de la esclavitud del pecado. De tal manera nos amó Dios que nos rescató con un evento tan poderoso como el sacrificio de Cristo. Y de ninguna manera debemos de ignorar y minimizar las instrucciones que Dios nos ha dado. Por eso debemos de meditar en los símbolos de la Pascua. Vayamos a Primera de Pedro. Les invito a que pasemos a Primera de Pedro, capítulo 1. Versículo 18. Dice así, capítulo 1, versículo 18 de Primera de Pedro: sabiendo que fuisteis rescatados. ¿Está consciente de esto? ¿Estamos conscientes de dónde estábamos cautivos del pecado? O sea, éramos cautivos del pecado. No seguíamos a Dios, no nos interesaba Dios. Dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Éramos cautivos de Satanás y sus actitudes que trae Satanás: envidia, celos, pleitos, contiendas, enemistades. Dice: sabiendo que fuiste rescatados. Y aquí vamos a hacerlo un poquito más personal: sabiendo que fuiste, Israel Tenorio López, rescatado de tu vana manera de vivir. Y ponga su nombre allí. Vamos a hacerlo más personal. Ponga su nombre allí.
sabiendo que fuiste Israel, tenorio, rescatado de vuestra manera de vivir? Fue un rescate lo que se dio, un cordero perfecto de nuestro propio Creador, de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, y dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Todavía ni siquiera nacíamos, pero su sacrificio ya estaba destinado, porque de tal manera amó Dios al mundo. Dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a nosotros. Meditaron, pensaron y actuaron en consecuencia, tanto el Padre como su Hijo en ese sacrificio desde antes de la creación, pero llegó el momento clave de llevar a cabo este plan. Si no hay Pascua, hermanos, no hay salvación. Y dice que fue un rescate lo que se pagó. Así como leemos en Éxodo, en una forma tan breve, fueron muchas plagas y Faraón se resistía a los eventos que comenzaron y Dios oyó el clamor de su pueblo. Entonces Dios algo vio en nosotros y llegó el momento de llamarnos, de traernos a su iglesia, de traernos a su verdad, darnos entendimiento y llegar al conocimiento del sacrificio de Cristo, planeado, dice, desde antes de la fundación del mundo para rescate de usted y yo. Y fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir. Se refiere al pecado y sus consecuencias cuando dice nuestra vana manera de vivir, el pecado y las consecuencias. Tomar la Pascua dignamente tiene que ver con comprender la magnitud entonces de ese sacrificio de Cristo por mi propia vida, y cada año debemos comprender un poco más este sacrificio mediante la ayuda de Dios a través de su Espíritu Santo. Éramos cada uno de nosotros el recibir un sufrimiento y un castigo horrendo por nuestros pecados. Lo quiera o no lo quiera, lo crea o no lo crea, nosotros teníamos que pagar y sufrir ese horrendo destino por nuestros pecados. Pero mediador es Jesucristo de un nuevo pacto. Él tomó nuestro lugar. Nosotros merecíamos ese sacrificio y ese sufrimiento, pero Dios, a través de su Hijo, por ese amor que nos tuvo, ofreció a su Hijo por sacrificio de cada uno de nosotros. Vayamos a Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículo 6, dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Dios mismo, que ha habitado la eternidad, del Creador de la inmensidad de todo cuanto existe, de todo el universo, como una mente perfecta, el que diseñó nuestro propio cuerpo y cómo funciona, dice que no tuvo a qué aferrarse como Dios, dice, se despojó, dice el versículo 6, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Por qué razón? Para poder morir y dar su vida en rescate por todos nosotros. Se despojó de su gloria,
decíamos, no de su divinidad, porque seguía siendo Dios en la carne, se despojó de privilegios, era Dios en la carne, dice, habitó entre nosotros, caminó entre nosotros. Y dice el versículo 8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Y podría acabar allí el versículo, pero dice, obediente hasta la muerte, pero no cualquier muerte, dice, y muerte de cruz. Y sabemos lo que en el antiguo significaba una muerte de cruz, o sea, era algo cruel para las personas que morían en la cruz. No solamente murió, sino su muerte fue una muerte de cruz, y esa muerte de cruz sufrió una muerte terrible, fue azotado, fue humillado, ustedes pueden leer en Isaías capítulo 53, y fue clavado en la cruz para morir lenta y dolorosamente. Ese era el objetivo de que murieran en la cruz, de que murieran lentamente, y un sufrimiento y una muerte horrenda en ese sentido. La muerte en la cruz estaba destinada para causar un dolor infinito, un dolor inmenso antes de morir. Por eso dice aquí, ni no solamente muerte, sino muerte de cruz. Uno diría, ¿por qué no solamente morir? Pero dice muerte de cruz. Es necesario que meditemos y repasemos los evangelios, las partes que leemos sobre su sacrificio. Si Dios dio la vida de su propio Hijo para rescatarnos de manera personal de las consecuencias del pecado, ¿cómo es que seguiremos pecando? En ninguna manera, dice Pablo. ¿Seguiremos pecando para que la gracia crezca? O sea, este sacrificio y este perdón inmerecido siga. Dice Pablo, en ninguna manera. Por lo tanto, celebremos la Pascua dignamente. Tiene que ver con estar venciendo al pecado e ir creciendo cada día más en la gracia y en el conocimiento del Hijo de Dios. Que tengan un excelente sábado, hermanos.